La campaña boliviana por el derecho a la educación, CBD, lleva adelante el proyecto Educación en Voz Alta, EVA, para el fortalecimiento de la sociedad civil en el seguimiento y monitoreo de las políticas educativas en Bolivia, por una educación inclusiva, equitativa, pública y de calidad. Bueno, el proyecto EVA es una apuesta de fortalecimiento de la sociedad civil para la defensa del derecho a una educación inclusiva y equitativa, sobre todo a una sexualidad libre, a una sexualidad, si queremos decir, integral. Porque la educación sexual integral es un desarrollo de la persona. Cada persona va desarrollando su sexualidad, va descubriendo su sexualidad. Y lo que tiene que hacer la educación es ayudarles en ese descubrimiento y además fortalecer su sexualidad, su práctica de sexualidad desde una autonomía. La educación sexual integral, ESI, tiene como objetivo desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores que abarquen los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad y permitan el desarrollo integral de las personas. Es muy importante el ESI porque permite llevar vidas primero saludables, responsables en cuanto a la vivencia de la sexualidad, pero además nos ayuda a bajar los índices de embarazos adolescentes, a prevenir las situaciones de violencia e incluso a no contraer infecciones de transmisión sexual y a tener una vida mucho más saludable y responsable. Nosotros decimos en sexualidad, sexo, coito y erotismo no son lo mismo. Y si no entendemos esto, no vamos a poder trabajar en educación sexual integral. La sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo. Todo lo que hacemos es sexual, así como todo es social, todo es sexual. Pero no todo es erótico, es decir, no siempre estamos en esta búsqueda consciente del placer, y mucho menos es coital, es decir, este encuentro genital. La ESI resulta un componente fundamental en el trabajo con los consejos educativos social comunitarios, CSC, y con adolescentes y jóvenes sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, prevención de violencia e incidencia política desde la mirada y la voz de los mismos adolescentes y jóvenes. Para que estos tengan capacidades de interlocución y puedan incidir en las políticas públicas, es por esto que se pretende que la ESI deba estar contemplada como política pública de Estado, ingresando en el sistema de educación nacional. Dentro de las estrategias y para llegar a los objetivos planteados, la campaña boliviana por el derecho a la educación llevó adelante un proceso de fortalecimiento de capacidades de interlocución con una serie de talleres, espacios de diálogo donde participaron adolescentes y jóvenes para que adquieran el conocimiento, información, seguridad y confianza de hablar de estos temas en sus entornos inmediatos, familia, escuela y sociedad en general. En los enfoques está centrado en los adolescentes y jóvenes, eso es fundamental porque permite responder a las necesidades, a la vivencia de su sexualidad, porque la sexualidad es parte de la vida. Y el otro enfoque que es muy importante en este tiempo y en este contexto en el que estamos viviendo es el enfoque de género. Creemos que los derechos son un elemento fundamental dentro de lo que es un proceso de educación, derecho a adquirir conocimiento de lo que se está viviendo actualmente, particularmente en la etapa de esta, que es la más intensa y a veces tipificada como conflictiva, la etapa de la adolescencia, ¿no? Creemos importante que no es un hecho que nosotros sabemos todos como adultos, sino que también los jóvenes tienen cierto conocimiento. Educación sexual integral no se refiere solamente a cómo prevenir embarazos adolescentes o cómo utilizar métodos anticonceptivos, sino fundamentalmente es cómo vivimos nuestra sexualidad en el cotidiano, en el cada día a día. Vengo del colegio, ¿no? Recibía una educación sexual porque manejaban ese término y era una educación sexual, te impartían esa educación sobre métodos anticonceptivos de una manera muy biologista, muy magistral. El ESI es un espacio donde las adolescentes, hombres, mujeres y jóvenes tenemos
esa información correcta con una visión más amplia. Para nosotros es importante y fundamental trabajar en la educación integral para la sexualidad porque es una herramienta que nos va a poder trabajar en estrategias de prevención en cuanto a violencia en contra de personas de diversa orientación sexual e identidad de género, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho en el tema de la empatía, la solidaridad, ¿no? Todas las personas somos parte fundamental de la sociedad y también lo son las personas de diversa orientación sexual e identidad de género porque eso también nos ayuda a nosotros como seres humanos, ¿no? Nos ayuda a relacionarnos mejor con las personas, nos ayuda a entender mejor lo que es el valor del respeto, ¿no? Del amor, de los afectos. Entonces creo que es importante también trabajar en ese aspecto. De alguna manera se está previniendo lo que es la violencia, se está previniendo lo que es exponerte a riesgos de enfermedades de transmisión sexual, a poder empoderarte en lo que es la toma de decisiones, la autonomía corporal y todo el tema que abarca lo que es la sexualidad integral. Eso pasa, muchos jóvenes piensan que ya saben sobre este tema, ya saben lo que es sexo, ya saben lo que es sexualidad, es más, se sienten capaces de ellos impartir, digamos, el tema. No me hables de eso porque yo ya sé, pero en realidad es esa equivocación, ¿no? De la ignorancia, creer saber que sabes algo, pero en realidad no lo sabes. Las madres, resulta que cuando fui a una casa de mi tía, no nos dejaban ir a la cocina porque decían, no, tienen que estar ahí, tu prima tiene que estar ahí, tu otra prima, ¿no? Pero no nos dejaban entrar a nosotros, y era porque ellas mismas nos están haciendo eso, o sea, impidiendo de este pequeño, se podría decir. Eso está, creo, mal, ¿no? De todo el tipo de personas que hay. Bueno, en la actualidad sigue siendo complicado. ¿Por qué? Yo personalmente he hablado con mis papás sobre estos temas y me han dicho, ¿de qué estás hablando? Así. Y luego me han dicho, no hables de esas cosas aquí. Y yo era como que, pero es normal. E incluso a mis compañeros les he preguntado, digamos, ¿has hablado a tus papás sobre estos temas? Digamos, ¿has hablado sobre sexualidad o algo? ¿Has investigado algo? Y luego me dicen, no, mi papá no quiere saber nada de eso. Incluso me puede botar de mi casa si hablo de eso. Y yo era como que, ¿pero por qué? Si eso es algo normal. En un futuro, lo que nosotros buscamos y esperemos que sea así y cada día lo estamos logrando es difundir y que todos los adolescentes, jóvenes tengan la seguridad, la confianza entre todos y conocer realmente qué es lo que pasa y ya no sea una problemática, sino un tema del cual se puede hablar sin ningún tabú. Debemos aprender estos temas porque nuestra sexualidad está en juego. Trabajar con el Estado tiene que inmiscuirse en esto, porque es muy importante nuestro desarrollo sexual. Entonces, coordinar con organizaciones, formar proyectos de ley, pero hay que hacerlo realmente, hay que incidir, porque no es solamente plantear un proyecto de ley y que quede así y que exista, sino que hay que moverlo, hay que difundirlo, divulgarlo, hay que charlarlo. Jóvenes y jovencitas, todas y todos, realmente pongamos en acción, en práctica. Hay muchas leyes, informémonos. Lo malo no es tener ignorancia, porque todos y todas podemos tener ignorancia en diferentes temas, áreas. Lo malo es quedarse ahí con esa ignorancia. Infórmense, vean y realmente hagan valer esos derechos. Ustedes pónganlo en práctica. Como alguien me decía, para ser un líder hay que ser un ejemplo a seguir y tú tienes que ser ese ejemplo. Tal vez no se logra cambiar al 100% porque es muy difícil cambiar ese pensamiento, pero en cierta forma es como que ya estamos cambiando de generación, porque en sí nosotros mismos somos los que estamos tratando de cambiar, no nos está instruyendo otra persona mayor, por decir. Entonces, en cierta forma sí esperemos el cambio que sea grande. Por ejemplo, con jóvenes, la mayor dificultad es que ellos ya tienen la información, a veces de mala calidad. Muchas veces no saben cómo usarlo o tienen miedo de usarlo, porque está el mito, el tabú de que si vas a comprar unos anticonceptivos, condones a la farmacia, te van a ver mal, te van a reñir, la farmacéutica se va a asustar. Entonces creo que en ese sentido eso también ha generado que muchos adolescentes, muchos jóvenes, por ejemplo, tengan temor justamente a hablar de estos cambios que tienen en su cuerpo,
esos cambios que implican también una afectación emocional, ¿no? Y desde estas concepciones muchas veces el Estado se han ido construyendo desde estas visiones, van negando al ser humano, van negando a estas condiciones y definitivamente también van negando ciertos cumplimientos de políticas públicas, ¿no? Como en este caso, todavía en Bolivia, hablar de sexo es un tabú. Y eso limita el abordaje de la educación sexual integral. Por ejemplo, yo quiero abordar el derecho sexual de una persona gay. En la cabeza de la gente suele estar, ¿qué hará este gay cuando tiene coito? En lugar de pensar el derecho sexual de esta persona, o sea, de existir más allá de estos momentos de intimidad genital. O yo quiero abordar el derecho sexual de un niño. Y si en la cabeza de la gente sexo es coito, derecho sexual va a significar impulsarles a tener una relación genital. Por eso han habido movimientos eclesiales grandes de oposición, pero por ignorancia. Es de vital importancia que la educación sexual integral sea incorporada en el Sistema Educativo Nacional de Bolivia, para que adolescentes, jóvenes, poblaciones sensibles y vulnerables ejerzan el derecho a vivir una sexualidad plena, saludable y con libertad. Recordemos que las violencias sexuales en toda su diversidad se pueden frenar y el arma más poderosa que tenemos es la educación. Animar a la gente a vivir su sexualidad con muchísima plenitud, a vivir el erotismo con mucha plenitud, a vivir el coito también con mucha plenitud, pero recordando que todo implica responsabilidad con la vida propia y con la vida de las otras personas. El tema es de que sexualidad no es una materia, es vida. Decimos, tengo derecho a esto, pero el principal derecho que tienes es a respetarte, a quererte. Los adolescentes y los jóvenes tienen que tener la posibilidad de ser escuchados, ¿no? De poder expresarse en libertad, con libertad, ¿no? De poder conquistar el mundo también a través de lo que hacen, de lo que son, ¿no? Porque lo que estamos construyendo entre todos en realidad es una cultura de paz, una cultura de diálogo, una cultura de poder entre todos construir comunidades más saludables. Es el momento de actuar. Los problemas persisten y se agudizan, y la solución es la educación integral, sexual, laica y con enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos. Somos jóvenes y adolescentes. Ejercer nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos para una vida íntegra es un derecho fundamental. Tu vida, tu decisión.